Vamos a mostrar que el grupo aditivo de dos elementos es isomorfo al producto del grupo aditivo de tres elementos con el grupo aditivo de cuatro elementos. Bueno, estos grupos también se escriben de esta forma, una manera abreviada de escribirlo. Entonces estamos trabajando con grupos aditivos. Bueno, en este problema se ocupa el primer teorema de isomorfismo de grupos. Puede ocuparse ese teorema, que, bueno, y el primer teorema de grupos, bueno, lo que hay que hacer, por lo general, es definir una función que parta de un grupo, en este caso Z12, a un segundo grupo. Esa función, por lo general, tiene que ser epiyectiva, y su kernel, en este caso, debería ser el cero del grupo. ¿Sí? En ejemplos anteriores se ha visto que, en otros videos se ha visto que, por lo general, uno ocupa el primer teorema de isomorfía cuando se involucran cocientes. También se puede ocupar cuando no, a simple vista no hay cocientes, y en ese caso es como que el kernel fuera cero, que va a ser lo que pasa ahora. Así que este es un problema ligeramente distinto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inventar una función que vaya de Z12 a Z3, producto con Z4, cuyo kernel sea el elemento neutro. En este caso, el elemento neutro es la clase del 0 en el grupo de dos elementos, o sea, 0 módulo 12. Ya, entonces eso es lo que tenemos que probar. Aquí en una flecha. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es demostrar que esta función está bien definida, ya que los elementos de partida son elementos de Z12, y Z12 está compuesto por clases, donde cada clase uno escoge algún representante. Entonces ahí es cuando puede haber problemas. Tal vez tomo dos representantes distintos y van a parar a lugares distintos. En el video anterior de ejemplos de primer teorema de isomorfía se explica un poco cuándo algo puede estar definido y cuándo no. Se dan un par de ejemplos. Ya, entonces, bueno, vamos a probar que está bien definido. Todavía no lo definimos. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a tomar un elemento X, módulo 12, una clase, cuyo representante en este caso es X, y lo vamos a mandar al par ordenado. ¿Sí? Cuando uno tiene un producto crudo es un par ordenado. En la primera coordenada del elemento al cual voy a enviar este elemento de aquí va a ser X módulo 3 y el segundo X módulo 4. Entonces claramente van a parar donde deben ir a parar, tienen que ir a parar un par ordenado, donde la primera coordenada esté en el grupo abeliano de 3 elementos y la segunda coordenada en el grupo abeliano de 4 elementos, o sea, el grupo cíclico de 4 elementos. Aditivo. Ya. Entonces vamos a verificar que está bien definida, primero que nada. Ya, entonces vamos a tomar una clase, pero vamos a tomar dos representantes. Vamos a suponer que el X es vamos a tomar el representante X y el representante Y, y vamos a asumir que las clases son la misma. Por ejemplo, módulo 5, por inventar algo, la clase del 3 es la misma que la clase del 8. Son distintos representantes solamente. Aunque uno siempre cuando está trabajando con números toma el más pequeño, uno que sea menor que 5. Y los demás se obtienen sumando o restando múltiplos de 5. Bien, entonces aquí tenemos que llegar. Vamos a escribirlo por acá arriba. Bueno, tenemos que llegar a que phi, que van a parar al mismo elemento. O sea, en otras palabras,
que si yo evalúo la función en ese elemento de aquí, de la izquierda, va a ser lo mismo que evaluar la función, va a dar el mismo valor, o el mismo elemento, que al evaluarlo en el de la derecha. Ya, eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, comenzamos. Entonces, ¿qué significa? Que la clase del X es igual a la clase del Y, módulo 12. Significa que 12 divide a X menos Y. Equivalente a esto. Eso significa que esas dos clases son iguales. 12 divide a su diferencia. En otras palabras, tiene el mismo resto, módulo 12. Bueno, ¿qué implica esto? Implica que, bueno, teniendo en cuenta que 3 divide a 12 y que 4 divide a 12, esto va a implicar que 3 divide a X menos y, pongámosle el Y, 4 divide a X menos Y. De hecho, esto sería una equivalencia. Ya. Ya, y si 3 divide a X menos y 4 divide a X menos Y, esto va a ser equivalente a que la clase del X, módulo 3, sea igual a la clase de Y, módulo 3, y de la misma manera que la clase de X, módulo 4, sea igual a la clase de Y, módulo 4. ¿Sí? Tienen el mismo resto al dividir por 4. Ya. Y bueno, y pasándonos al lenguaje de pares ordenados, esto de aquí va a ser equivalente a que X módulo 3, X módulo 4 sea igual a Y módulo 3, Y módulo 4. Esta es otra manera de entregar la información anterior, cuando un par ordenado es igual a otro, cuando cada una de sus coordenadas son iguales. Entonces, aquí está diciendo que la primera coordenada es igual a la primera y la segunda igual a la segunda. Y esto, de acuerdo a la definición de nuestra función original, que queremos probar que está bien definida, significa que phi evaluada en x12, lo que está a la izquierda es phi evaluada en x12, por definición, es igual a phi evaluado en y módulo 12, todo esto por definición. Y ahí probamos lo que se necesitaba probar. Ahí termina la prueba de que está bien definida nuestra función. ¿Y qué debemos hacer ahora? Verificar que es biyectiva. ¿Sí? Si es biyectiva significa que la imagen es igual a Z3 plus Z, o producto con Z4. Ya, pero eso es... Bueno, eso no es tan simple. Veamos cómo podríamos hacerlo. Ya, entonces, bueno, los elementos que están acá a la izquierda, a la derecha, no necesariamente van a venir del mismo X. Por ejemplo, vamos a verificar que es biyectiva. Bien, entonces lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es tomar un elemento cualquiera, ¿sí? Sea un x sub 3, y sub 4 en, bueno, en el producto de Z3 con Z4. Ya, entonces lo que vamos a hacer es encontrar un elemento que vaya a parar ahí. Bueno, y para realizar eso vamos a hacer uso del teorema chino de los restos.
Bueno, ¿qué me garantiza el teorema de Chino en los restos? Bueno, lo vamos a ocupar de la siguiente manera. Existe un Z perteneciente a los enteros, algún elemento, tal que resuelva las siguientes congruencias. Z congruente a X módulo 3 y Z congruente a Y módulo 4. Bueno, ¿qué decía la hipótesis del teorema chino de los restos? Que, bueno, el 3 y el 4 que están aquí, bueno, y en general van a ser un n y un m, o una cantidad más grande de congruencia incluso. Pero bueno, para el caso de dos ecuaciones, como la que se está viendo ahí, que la resuelve Z, 3 y 4 tienen que ser eh, relativamente primos, y evidentemente lo son. Entonces, existe tal Z que sea, en otras palabras, existe un elemento entero tal que X, o sea, Z módulo 3 sea igual a X módulo 3 y que Z módulo 4 sea igual a Y módulo 4. Ahí para seguir con la notación que estábamos utilizando. En otras palabras, si lo pasamos ahora, lo escribimos como esta función que lo estamos haciendo aquí, existe Z perteneciente a los enteros, tal que phi evaluado en Z sea igual, bueno, por definición esto es Z3, pero obviamente vamos a poner X3 porque eso estamos hablando aquí de proyectiva, y Z módulo 4 tengo que poner aquí, pero Z módulo 4 es igual a Y módulo 4. Entonces ahí se comprueba la epiyectividad de la función. Entonces ahora lo único que nos queda es demostrar que nuestra función tiene kernel igual al elemento neutro. O sea, en otras palabras, que es inyectiva. Entonces ahí tenemos un homomorfismo que es inyectivo y a la vez epiyectivo. En realidad aquí no era necesario ocupar el teorema de isomorfismo de grupos, pero bastaba con saber que el kernel sea cero significa que la función es inyectiva. O sea, o el elemento neutro en este caso. Ya. Entonces lo único que falta que ver es que el kernel corresponde al elemento neutro. Entonces el kernel, por definición, bueno, nuestra función parte de Z12, entonces son los elementos módulo 12, tales que phi, así le llamamos a nuestra función, evaluado en ese elemento, sea igual a el elemento 0, vamos a dar un poco más de espacio aquí, entonces lo que tenemos que probar es que el kernel de phi es el elemento neutro. Por definición, el kernel son todos los elementos del dominio de mi función que van a parar a 0. O sea, al evaluarlos, me dan el 0, en este caso el 0 del producto cruz. Recuerden que la función partía de Z12 y iba a parar a Z3 producto con Z4. Entonces el 0 de Z3 producto Z4 corresponde con la clase del 0 módulo 3 y la clase del 4 del 0 módulo 4. Ya tengo que encontrar todos los elementos que hagan eso. Entonces estos son todos los elementos X módulo 12, tales que es lo que es phi de X, es módulo de, o sea, X módulo 3, X módulo 4, y eso tiene que ser igual a 0 módulo 3, 0 módulo 4. Ya, de acuerdo a la definición del producto, que estos pares ordenados sean iguales significa que cada coordenada sea igual.
O sea, x módulo 3 es igual a 0 módulo 3. Y x módulo 4 sea igual a 0 módulo 4. Ya, ¿qué significa cada una de estas dos ecuaciones? Significa que es lo siguiente. Bueno, significa que 3 divide a x menos 0, o simplemente 3 divide a x, para que la clase de x sea igual a la del 0. Módulo 3 significa que 3 divide a x. Y 4 divide a x también. Entonces, esto es el conjunto de todos los x, módulo 12, tales que si 3 divide a x y 4 divide a x, eso es equivalente a que 12 divida a x. Ya, ¿cuáles son los x? Bueno, y eso es exactamente la clase del 0, ¿sí? Porque si es divisible por 12, módulo 12 es 0. Con todos los x divisibles por 12, estamos hablando de la clase del 0. Entonces ahí probamos que el kernel de la función es 0, entonces haciendo uso del teorema de isomorfismo, o mejor aún, recordando que si una función es inyectiva, o sea, inyectiva solamente sí, solo sí, su kernel es 0, un homomorfismo, para ser más exacto. Ya, entonces ahí eso termina con la demostración, porque entonces z sub 12, cocientado con el 0, que no es no hacer nada, es isomorfo a z3 cruz z4. También podría haber sido en el orden inverso. Ya, bueno, y esto, para terminar, esto, bueno, si yo tuviera z sub nm, n por m, en el ejemplo era 3 por 4, eso va a ser isomorfo a zn, producto con zm, cuando si n, m son relativamente primos. Esa sería la generalización de esto. Así que es un buen ejercicio para realizar.